Buenas noches a todos ustedes, a todos los que nos acompañan en esta noche. Como parte de nuestras actividades de celebración de los 24 aniversarios de nuestro convento, se organizó este evento académico eclesial con esta conferencia en la que nos acompaña el Monseñor Pedro Barreto Jimeno, Cardenal Arzobispo Metropolitano de Huancayo. Tenemos este alto honor de sentirnos acompañados por nuestro cardenal y escucharle en esta temática de gran importancia para nuestra iglesia, para nuestra sociedad, para nuestro país, para el mundo. Voy a dar inicio a este evento haciendo alusión un poquito al perfil, a unos datos que corresponden a nuestro cardenal. Cardenal Pedro Barreto Jimeno nació en esta ciudad de Lima el 12 de febrero de 1944. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1961. Realizó sus estudios filosóficos en la Facultad de la Compañía de Alcalá de Henares en España en 1967 y los estudios teológicos en la Facultad Pontificia y Civil de Lima en el año 1973, actual Universidad de San José. Además de haber obtenido el bachillerato en Filosofía y en Teología, posee el título de educador en el Instituto Pedagógico Champañac de Lima. Se ordenó como sacerdote aquí en la ciudad de Lima el 18 de diciembre de 1971. Siendo sacerdote, desarrolló diferentes cargos y responsabilidades, funciones como superior, como párroco y otras diferentes responsabilidades que les fueron asignados. También fue nombrado en el año 2000 como vicario general del obispo del Callao y vicepresidente. ¿Eso no fue? Perdón. Yo nunca estaba en el Callao. Bueno, aquí hay unas erratas. El 21 de noviembre del año 2001 fue elegido por el Papa Juan Pablo II como obispo vicario apostólico de Jaén. El 17 de julio del 2004, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo metropolitano de Huancayo y tomó posesión de la arquidiócesis el día 5 de septiembre del 2004. El 28 de junio del 2018 fue creado como nuevo cardenal de la Iglesia Católica y su lema episcopal y cardenalicio es en todo amar y servir. El cardenal Pedro Barreto se encuentra muy relacionado con la ecología de nuestro país. Preside la red amazónica de obispos. Actualmente desempeña su función también ahí como arzobispo metropolitano de Huancayo y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, vicepresidente de la red eclesial Pan-Amazónica REPAM y miembro de la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, formando parte de su asamblea universitaria como representante de los obispos. Fue secretario adjunto también de la Conferencia Episcopal Peruana, miembro del Comité Jurídico y elegido primer vicepresidente para el periodo 2006-2009. Entre otros muchos altos cargos, ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social. Es actualmente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe. Desde marzo del 2018 es elegido primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El cardenal ha desarrollado muchas obras. Entre las obras hago mención en el año 2001, nombrado como obispo vicario de Jaén, Cajamarca, provincia ubicada en ceja de selva y cerca de la frontera con el Ecuador. Conoció de cerca los problemas que asolaban la Amazonía peruana y las necesidades de las comunidades Ahuajún, Huampis
asentadas en ese territorio. En el año 2010, el cardenal Pedro Barreto tuvo centrada su atención en solucionar los problemas de contaminación que sufría su jurisdicción, sobre todo lo que ocurría en La Oroya. Su llegada a Huancayo le brindó la oportunidad de cumplir con los principios de su formación jesuita. La experiencia del encuentro con Dios tiene que ir asociada a un trabajo por la justicia. Por eso, muy pronto se interesó en los problemas de contaminación de La Oroya. En todos esos años, el arzobispo de Huancayo, nuestro cardenal, recibió amenazas, llamadas telefónicas intimidantes y hasta sufrió seguimientos de sujetos desconocidos. Todas estas situaciones lo vivió personalmente. Sin embargo, sigue hablándonos a nosotros, a la Iglesia peruana, sin temor sobre los temas de actualidad, la contaminación del medio ambiente, los derechos humanos, los temas de género. Dice lo que piensa, no se calla. También hago mención de las condecoraciones que recibió el cardenal. El 10 de diciembre del 2010, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos Ángel Escobar Jurado a Monseñor Pedro Ricardo Barreto Jimeno por su permanente contribución a la defensa de los derechos humanos en el Perú y su decidido apoyo a los pobres. El presidente del Congreso de la República del Perú, el doctor César Sumaeta Flores, confiere en la fecha del 22 de junio del año 2011 al cardenal la medalla de honor del Congreso de la República del Perú en el grado de caballero, en reconocimiento a la permanente y fecunda labor pastoral, protección a los derechos fundamentales de la familia y por su contribución a la solución de conflictos sociales. En la resolución número 207890-2012, firmada el 25 de junio del año 2012, el Consejo de la Orden Premio Unión Nacional del Perú del Instituto Nacional de Desarrollo y Acción Social Perú, Indias Perú, impone la medalla de oro en 3 estrellas y diploma de honor al cardenal Pedro Barreto Jimeno y a los integrantes del arzobispado de Huancayo por su contribución a la lucha contra la pobreza, al desarrollo y a la paz de la nación. En el año 2013 también recibió la condecoración de esta institución en el grado más alto. Pues recibimos a nuestro cardenal con fuertes aplausos. Bien, ante todo quiero agradecer a la Fraternidad Dominicana por esta cordial invitación y la verdad es que estoy muy contento de poder hablar no de ideas, sino de una experiencia y de una experiencia eclesial, de una experiencia religiosa en el sentido más profundo y sencillo de la palabra. Porque el tema que me han pedido es iglesia con rostro amazónico, ¿no? Y yo llevo esto en el corazón, primero porque nací en Lima, a una cuadra de la iglesia de San Pedro. Yo veía solamente hasta los 16 años 4 árboles mustios que estaban en la avenida Bancay. O sea, yo tengo un déficit verde, ¿no? Y de ahí me ha ido haciéndome entender Dios de la belleza de la creación. Y de chico tuve el privilegio como familia de que salíamos en el tren que iba precisamente a Huancayo a las 7 de la mañana todos los domingos y nos quedábamos en Río Blanco o Tornamesa, que llegábamos 9:30 de la mañana con nuestro refrigerio y a las 4 de la tarde tomábamos de regreso a Lima el tren que venía de Huancayo.
agua limpia, exuberancia, ¿no? Naturaleza. No quiero seguir hablando ya de lo personal, pero para que entiendan que Dios tarda, es verdad, porque yo siempre quería trabajar en la selva, en la Amazonía, en el Vicariato Apostólico de Jaén, en el nororiente, del cual fui obispo en 2001, y lamentablemente, y digo lamentablemente, me nombraron arzobispo de Huancayo en el 2004. Solamente tuve 3 años, menos de 3 años ahí. Pero como Dios tiene sus caminos, ahora estoy en Huancayo, pero muy metido en lo amazónico. Y más todavía cuando el Papa Francisco dice que la iglesia tiene que tener rostro amazónico. Entonces, esto como introducción. ¿Qué es lo que yo quiero entender? Una pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo amazonizar la iglesia y cómo laudatosificar la sociedad? Son 2 palabras que pueden llamar amazonizar y laudatosificar. Es iglesia y es sociedad. Y amazonizar la iglesia, esto es lo que queremos nosotros indicar, comporta una ecología integral. Una ecología integral. Capítulo 4 de la Laudato Si. Laudato Si es la primera encíclica del magisterio social de la Iglesia que toca un solo tema, el tema del cuidado de nuestra casa común. Y esta ecología integral tiene 3 escalones, podríamos decir: el escuchar, el discernir y el actuar. Escuchar, discernir y actuar. 3 palabras que, como veremos después, expresan la realidad del sínodo. El sínodo significa caminar juntos. Acaba de concluir el sínodo de la juventud. Ya ha habido 2 sínodos de familia, uno extraordinario y uno ordinario. Ahora viene para el próximo año el sínodo amazónico. El Papa va a unas velocidades, podríamos decir así. Ya hay rumores y hay una solicitud oficial al Papa que el próximo sínodo, en el 2020, sea sobre el tema mujer. Tema mujer. Estos 3 aspectos, estos 3 verbos resumen lo que significa esta llamada a amazonizar la iglesia. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos uniéndonos. Eso es lo que dice el Papa Francisco al finalizar la Laudato Si. Una experiencia de comunión, de una humanidad que se pone de acuerdo para dar gracias a Dios y alabar al Señor por toda la riqueza que tiene la creación, incluyéndonos nosotros mismos. Dios, criatura y lo creado como casa común. Adelante. Hay 2 personas que en este momento nos ayudan a amazonizar la iglesia. Don Claudio Humes, un cardenal que estaba al lado del Papa Francisco en el momento del cónclave, es arzobispo emérito de Sao Paulo, en Brasil, y él, cuando el Papa Francisco fue elegido como cardenal todavía, él le dijo: no te olvides de los pobres. Y a partir de ahí pensó en Francisco de Asís. Adelante. Aquí hay... No, pasa adelante, adelante. No, antes.
Antes, yo preferiría si pudiera hablar ahí más fácil, no sé, no tienen micro suelto. Aquí ponlo como video. Sonido. Ahí dice, perdón, entonces. El Papa ha dicho antes cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Ahí es su primera presencia ante miles de periodistas. Adelante. Bueno, no te preocupes, vamos ahí. ¿Cómo quiero yo una iglesia pobre y para los pobres? Después explica cómo él fue recibido por el cardenal Claudio Humes y en alguna medida dijo claramente que quería una iglesia pobre para los pobres. Y esto lo está cumpliendo él. Pasemos al otro nomás, no te preocupes, no es esencial. Yo creo que es mejor para no perder más tiempo. Adelante. 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 Ya. Ahí nomás. Esta fotografía es que nos expresa algo que es esencial en el ministerio petrino del Papa Francisco, la alegría. Una alegría que brota incontenible de su experiencia personal con el Señor y también del Señor con él. Una alegría en medio de tempestad, porque se sabe que Dios está presente en medio de nosotros. ¿Cuál es el contexto de amazonizar la iglesia? Primero, la Evangelii Gaudium, que como sabemos fue escrita el 24 de noviembre del 2013, a los pocos meses. La Evangelii Gaudium es la alegría del Evangelio. En el 2015 nos regala la Laudato Si, alabado seas mi Señor, y la Exultate de Gaudete et Exultate, que es sobre la llamada a la santidad. Todo esto nos hace tomar conciencia de la alegría en el Señor. Veamos algunos textos bíblicos como fundamento de lo que yo quiero indicar. Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Todo lo que había hecho y era muy bueno. Nosotros somos creados por Dios a su imagen y semejanza y somos muy buenos. Cuando crea las cosas, dice el Génesis, y vio que todo era bueno, ¿no? Pero aquí cuando crea a la persona humana, dice que todo era muy bueno. Somos fruto de la mente, del corazón y de las manos de Dios. Esto es algo que debemos ser muy conscientes. No podemos amazonizar la iglesia y laudatosificar la sociedad sin este fundamento de la experiencia personal. Somos hijos, somos hermanos. Vivimos en una sala común. Adelante. Adelante. A ver, aquí hay un texto bíblico. Lo podemos decir con claridad del Éxodo 32. Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo al que tú sacaste de Egipto. El buen humor de Dios es decirle a Moisés, es tu pueblo se ha pervertido, el que tú sacaste de Egipto. Yo estoy seguro que Moisés le diría a Dios, ese no es mi pueblo, como lo dice en alguna oportunidad, es tu pueblo. Pero Dios da la responsabilidad en lo bueno y lo malo del pueblo que Él había elegido.
al que tú sacaste, baja de la montaña. Amazonizar la iglesia significa bajar de nuestros criterios de que nosotros en las urbes, y yo soy también fruto de Lima, de la capital, de creernos que somos, disculpen la expresión así muy clara, la última chupada del mango, ¿no? Como diciendo, somos lo máximo. Porque cuando comienza la sierra, ya comienza la sierra. Y cuando comienza la selva, baja. ¿Y qué podemos aprender de los que llamábamos, y eso hay que pedirle perdón a Dios, de los chunchos, de aquellos que están ahí, ¿no? Que no tienen nada que enseñarnos? Qué pecado más grave, qué sacrilegio que vivíamos, y vivía yo, no sé si ustedes, pero también participaban. Pero, ¿por qué digo este texto número 23 de la Lumen Gentium? Porque la Lumen Gentium es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Y ahora Dios le ha dicho al Papa Francisco, baja de la montaña. Él estaba preparándose para, ¿no?, el retiro, y le dice, baja, porque tu pueblo se ha pervertido, tu iglesia se ha pervertido. Esto me parece muy importante ahora en que el Papa está siendo atacado, yo diría vilmente. Y el mismo Papa, al culminar el sínodo, dijo, hay un acusador, el demonio, y muchos dentro de la iglesia quieren ensuciar a la misma iglesia, nuestra madre. Incluso podría decir él, y conociéndolo un poquito, que me insulten a mí, pero a mi madre no me la tocan, la madre iglesia. Y esto es algo importante. El Concilio Vaticano II dice que el romano pontífice, sucesor del apóstol Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad, tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Aquel que no esté con Francisco no está en comunión con la Iglesia y está fuera de la dinámica del Espíritu. Amazonizar la Iglesia es el deseo del Papa Francisco. ¿Y qué significa esto? Lo veremos más adelante. Otro texto también muy importante: antes de que me llamen, yo ya le habré respondido. Es un Dios que está atento, que tiene los ojos abiertos, los oídos también atentos, el corazón abierto y sobre todo su voluntad férrea de amar y de amarnos hasta el final, aunque nosotros nos alejemos, aunque nosotros despreciemos a los demás, aunque nosotros nos sintamos muy importantes por tener una profesión, una cultura, y despreciamos pues a la gente humilde y sencilla. Este texto de la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral de nuestra iglesia. Ahí nomás. Este texto del Éxodo nos habla de lo que estábamos indicando antes. Yo he visto. Uno no ama lo que no ve. Yo he oído. Yo conozco. Y para la Biblia conocer es una experiencia vivencial, profunda. Cuando a mí me hacen comentarios que la iglesia está saliéndose, mucha gente, muchos católicos, yo les digo, está bien que salgan. ¿Por qué? Porque no han conocido, no han tenido la experiencia personal del encuentro con Jesús. En el encuentro con Jesús, nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿no?, nace y renace la alegría. Un cristiano triste es un triste cristiano, ¿no?, como dice el refrán. Un santo triste es un triste santo.
Entonces, he visto, he oído, conozco, yo he bajado para librarle y para subirlo a una tierra fértil que mana leche y miel. Esta es la espiritualidad mística y profética que hoy la Iglesia está necesitando de cada uno de nosotros, laicos, laicas, religiosos, sacerdotes, obispos, cardenales y del Papa. Una mística profética, un entusiasmo. Estamos viviendo un kairos, que es la irrupción del Espíritu Santo. Y la evangelización va a ser fruto de la unidad, desde la diversidad. Dios es uno, pero es trino. Y esto nos llama a todos, si queremos amazonizar la Iglesia, tenemos que vivir en unidad. Primero nosotros, como obispos, cardenales, en comunión con el romano pontífice, sucesor de Pedro, y también los religiosos, y dentro de los religiosos las congregaciones. Qué importante, como veremos, es la presencia dominicana en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Aquí no se, en el mundo no hablan de provincias, hablan de los dominicos que están en el vicariato, pero lo veremos más adelante. Adelante. Proyecto de vida de Jesús. Las bienaventuranzas, que se concentran en la persona de Jesús, que Él vive y expande esta espiritualidad. Adelante. La misión de la Iglesia es una sola: evangelizar, dar buenas noticias. Pero las buenas noticias de evangelizar tiene 4 pasos fundamentales. El anuncio, que es el querigma, es Cristo. La denuncia de todo aquello que realmente es tinieblas, llámese corrupción, llámese delincuencia, feminicidios, enfrentamientos, ¿no? El discernir. El Papa habla 12 veces en la Evangelii Gaudium también del discernimiento. En el sínodo, experiencia de discernimiento. Ha invitado a todos los obispos de Estados Unidos, ustedes sabrán, a 7 días de retiro, a todos los obispos de Estados Unidos, 7 días en febrero próximo, para discernir cuál es la voluntad de Dios para la Iglesia en Estados Unidos. Y así podemos decir muy claro. Y por último es el acompañar. El acompañar. Vamos ahora a amazonizar la Iglesia. Y esto no comienza con el Papa Francisco, comienza con el San Pablo VI. ¿Cómo es eso? Pablo VI no habló de la Amazonía, pero sí habló del deterioro de la creación. En la 80ª Adveniens, ¿no? Nos dice esto, Pablo VI, por eso es santo, ¿no? Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de la degradación. Profético. ¿Por qué? Porque el 24 de septiembre pasado, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, 24 de septiembre pasado, habló a los jefes de Estado que tienen 2 años para cambiar de rumbo, porque de lo contrario llegaremos tarde, porque él afirmó que el cambio climático está acelerándose cada vez más y la respuesta de mitigación al cambio climático no se da
muy lentamente, se dan muy lentamente. Adelante. Juan Pablo II, otro santo. Bueno, el cuidado del medio ambiente constituye un desafío para la entera humanidad. Se trata de un deber común y universal de respetar un bien colectivo destinado a todos. Destinado a todos. Una responsabilidad que las generaciones presentes tienen respecto a las futuras. Cuando lo dicen hace décimos años, en el 91. Con lo cual estamos diciendo que el Papa Francisco no se está inventando nada, lo único que está poniendo énfasis en algo que ya se ha dicho. Adelante. Benedicto XVI. Adelante. Otro golpe. En un mensaje en la Jornada Mundial por la Paz dice lo siguiente: la humanidad, si tiene verdadero interés por la paz, debe tener siempre presente la interrelación entre ecología natural, es decir, el respeto por la naturaleza, y la ecología humana. Y de ahí viene la palabra ecología integral, que por primera vez el Papa Francisco lo pone. Une las dos cosas, no se pueden separar. La crisis no es social y ambiental. Hay una sola crisis, dice el Papa en la Laudato Si, una crisis socioambiental. Y el Papa Francisco, el 19 de marzo del 2013, en la homilía frente a todos los jefes de Estado que fueron, cardenales y también y toda la gente, dice esto: es Francisco de Asís, es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en que vivimos. Él ya tenía, de alguna manera, inspiración de Dios, cuidado de la casa común. Adelante. La Laudato Si, una cosa que espero que todos lo hayamos leído, releído y nos hemos empapado, ¿no? El Papa dice, no es un documento, es una propuesta para los católicos, para los creyentes, para los agnósticos y para todos aquellos que vivimos en este mundo. Adelante. Los capítulos 1 y 2, no es que la sotana esté manchada, pero está amazonizada, como ven ustedes. Está amazonizada. Es el ver, el contemplar y el escuchar. Escuchar a las ciencias. El primer capítulo es científico, nadie lo ha discutido. El segundo capítulo es contemplar a Jesús, que contempla la naturaleza y escucha también el grito de la tierra y el grito de los pobres. Adelante. No, ya te has pasado el... No, retrocede. El capítulo tercero y cuarto es ya la parte de discernir, que significa reflexionar y formar. Formar lío, recuerdan la palabra hagan lío, digo formen lío. Y lío, ¿qué significa? Viene del verbo liar, ¿no? No es hacer lío así, ¿no? Líguense, líguense, ¿no? Es como una red. Adelante. Y el capítulo quinto y sexto es el actuar, es el servir, es el acompañar, es el aprender de aquellos a quienes servimos. En este caso, aprender de nuestros hermanos amazónicos. Adelante. ¿Cuáles son los principales desafíos de la humanidad? El cuidado de nuestra casa común, la violencia y la construcción de la paz, la movilidad humana, migrantes socioambientales y políticos, la pobreza, la cultura del descarte, la gobernabilidad y la democracia participativa.
En este último, no quiere decir que sea el quinto, el Perú estamos en una crisis política gravísima. Los poderes del Estado no están en comunión. Y ahí ya se habla de organizaciones criminales dentro de los poderes. Recuerden ustedes que el Papa nos dijo a nosotros los obispos el 21 de enero pasado, ¿qué pasa en el Perú? Que todos los presidentes o expresidentes están en la cárcel, y habló de los nombres, ¿no? Habló de Toledo, de Ollanta, habló de incluso de Alan García, que está merodeando, y de PPK, en ese tiempo presidente. O sea que, ¿qué pasa en el Perú? ¿Por qué la corrupción? Y todos ahora estamos muy atentos. Nunca he visto yo, excepto cuando estaba el pequeño, me acuerdo, escuchaba o veía un juicio, ¿no? Pero una película, pero ahora no es película, es real, ¿no? Bien, adelante. Los niños que están creciendo y los niños que vendrán, la Laudato Si dice, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué tipo de mundo queremos dejar para los niños que están creciendo y para los niños que vendrán? Adelante. Esta experiencia nos recuerda a Simeón, que tiene en sus brazos a Jesús. Este niño recién nacido que tiene en sus manos el Papa Francisco nos está revelando también de ese gran milagro de amazonizar la iglesia. Y amazonizar significa ir como esos pequeños riachuelos. ¿Aquí alguno habrá de Arequipa? Levanten la mano alguno de Arequipa. Hay, menos mal que hay uno nomás de Arequipa. ¿Dónde está otro más de Arequipa? Hay que darles un aplauso porque el Amazonas comienza en Arequipa. Sí, son 1.600 afluentes grandes. La cosa muy pequeña, afluentes, 1.600. Recorre el Amazonas 6.760 kilómetros hasta su desembocadura. ¿Y por qué dicen que comienza en Arequipa? Porque el punto equidistante más alejado de la desembocadura es ahí donde comienza el Amazonas, al lado del Mixti. Entonces, esto, el Papa está soñando de cómo nosotros, como pequeños aportes, como el río Amazonas, son pequeños, pero que cuando confluyen se hace una cosa muy grande. ¿Recuerdan la parábola del grano de mostaza? Pequeño y después hasta las aves del cielo. Esta es la alegría. Adelante, adelante. Esta foto para mí es muy expresiva. Si no conectamos con los niños que están viviendo, no solamente en el campo socioambiental, sino en el campo moral. ¿Qué cosa están viendo hoy los niños en el Perú, en el mundo? Todo es corrupción, acusaciones. Uno dice una cosa y el otro dice no, es mentira. Verdad y mentira, ¿dónde está? Adelante. Esos son tres aves, no es un truco, me imagino que ustedes ya lo conocen. Son tres aves que se pusieron de acuerdo para hacer sonreír a Dios a pesar de lo catastrófico que vivimos. Para Dios todo es posible. Adelante. Este texto de la Laudato Si para mí es clave. Todo está relacionado. Todo está conectado, todo.
igual que nuestro propio cuerpo. Esta idea de cuerpo, que la Iglesia, cuerpo de Cristo, es también de San Pablo, muy paulino, ¿no? Y dice, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas, que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Francisco de Asís. Adelante. Pero el número 38 es fundamental. ¿Por qué? Porque él dice, mencionemos por ejemplo esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo y los grandes acuíferos y glaciares. Lo primero es Amazonía. Y dice además, no se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Si no los cuidamos, la humanidad va a ser afectada. En Alemania o en España, en las reuniones, dice, ¿por qué un sínodo sobre Amazonía? De cada 5 respiraciones, ¿no? Cada 5 respiraciones, una viene de la Amazonía. ¿Por qué? Porque produce el 20% del oxígeno del mundo, aunque ya sea el 20% de la Amazonía. Entonces, los alemanes, los europeos, dicen, oye, ¿qué está pasando? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La Amazonía no es simplemente una región geográfica, es uno de los pulmones del mundo que nosotros utilizamos. Adelante. Adelante. Para mí es clave esta frase del Papa Francisco en el 2013, en julio, en Brasil. La Amazonía como examen decisivo y como banco de prueba para toda la Iglesia. Un examen decisivo. No es teoría, es acción. Y acción ahora es caminar juntos, es ponernos de acuerdo. Eso es sínodo. La Iglesia, desde el principio, desde su fundación, era una iglesia sinodal. Una iglesia en que reflexionaba, discernía y actuaba, buscando solamente la voluntad de Dios. Examen decisivo y banco de prueba. Un banco de prueba es para ver cómo podemos globalizar. Adelante. Adelante. Sínodo sobre la Amazonía. Aquí ya entramos propiamente a qué entendemos por amazonizar. El título del sínodo de octubre del próximo año es Nuevos Caminos para la Iglesia y para la ecología, una ecología integral. Nuevos Caminos para la Iglesia, Evangelii Gaudium, ecología integral, Laudato Si. Y decimos sínodo sobre la Amazonía. Aquí está, yo diría, muy importante la red eclesial panamazónica. La red eclesial panamazónica que en septiembre del 2014 se iniciara en Brasilia, Brasil. Y ahí fue el mensaje del Papa que prácticamente fundó la REPAN. Y yo estaba como presidente de la Comisión de Justicia y Solidaridad. El Papa tuvo a bien dirigirme a mí como responsable. Éramos 50 personas, entre obispos, religiosos, religiosas, laicos. Y prácticamente él nos felicitó por la creación de la REPAN, que no había nacido. No sabíamos qué era, pero ya teníamos la decisión y el Papa lo confirmó. Adelante.
Sigue. Esto es para que sepan, para que se ubiquen. Son 9 países. Adelante. Ahí está el lago Titicaca y también ahí está Arequipa, ¿no? Comienzo. Adelante. Es la reserva más grande de agua dulce del mundo. Pero no solamente es territorio, son culturas. Fíjense la cantidad de pueblos indígenas, 390. Solamente hay 3 millones de indígenas amazónicos, porque en los siglos pasados, recuerden la época del caucho en Iquitos, en Loreto, a principios del siglo, diezmaron muchas amazónicas. Hay también casi 35 o menos, o 32 millones de mestizos que le llaman ahí, que van a la selva. Son lenguas vivas, 240. El 18 de enero de este año, en el Coliseo de la Universidad de Puerto Maldonado, nos reunimos obispos y 1.500 indígenas amazónicos que habían venido de Brasil, Bolivia y Perú. Era un colorido impresionante, pero no podían entenderse. Entonces, los que hablaban todos en su propia lengua y se traducía al portugués o al castellano. La multiculturalidad, primera señal del mundo. Amazonizar la iglesia es aceptar multitud de culturas, multitud de lenguas, la riqueza de la biodiversidad. Por tanto, la Amazonía no es solamente la región. Diversos. Esta foto no es para simplemente de propaganda, pero es el momento del 3 de marzo del 2015 en que don Claudio Humes, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, y yo, representante del CELAM, entregábamos la carta fundacional de la Red Eclesial Panamazónica. Las miradas de los 3 coinciden en la REPAN. Estamos mirando, ¿no? El Papa estaba muy feliz porque no lo dijo, pero estaba pensando, dato sí, dentro de unos meses salía. Entonces la Red Eclesial Panamazónica para él facilitó mucho la convocatoria después del Sínodo Amazónico. Adelante. Las miradas. Ya nos miramos nosotros mismos. La primera es mirar la Amazonía. La segunda ya es mirarse como personas, ¿no? ¿Y dónde está el folder de la REPAN? ¿Dónde está? ¿En qué parte? En el corazón del Papa, del sucesor de Pedro. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Importante. Además, ahí estaba feliz. Esto es del 19 de enero pasado en Puerto Maldonado. El Papa escuchando. ¿Se acuerdan que escuchar, discernir y actuar? Escuchar. Y ahí hablan de la realidad. Ella es Jessica, de una comunidad también de Puerto Maldonado. Adelante. ¿Qué cosa les dijo el Papa? ¿Y qué nos dice el Papa? Ustedes lo pueden leer. Alabado seas, mi Señor, por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos.
amazonizar la iglesia. La biodiversidad y además decisión del Papa. He querido iniciar mi visita al Perú con ustedes para estar juntos en el corazón de la iglesia. Estas palabras, yo diría, proféticas y preparatorias del sínodo. La defensa de la vida, defensa de la tierra, defensa de las culturas. Tres aspectos que señala el Papa como misión para amazonizar la iglesia. Defensa de la vida en el mundo. Hay muchos países que han legalizado el aborto y ahí viene el tema. Hay muchos deportables, los migrantes, todo el problema que hay ahora de este río de gente que va hacia Estados Unidos y cómo hay una alambrada y cómo ha enviado 15.000 militares, soldados, presidente Trump. Defensa de la tierra. Los indígenas no son propietarios de sus tierras. Recuerden el Baguazo del 2009. Defensa de la tierra, que es un derecho humano esencial. Y defensa de las culturas. Los rostros que miraban al Papa, el sucesor de Pedro, escuchando también. Adelante. Denuncia del Papa, la denuncia. Los pueblos originarios amazónicos tal vez nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonía es tierra disputada. El mundo es tierra disputada. Amazonizar la iglesia significa eso de mirar la vida, la tierra y también las diversidades de culturas. Adelante. Pero, dice el Papa, hay otra devastación de la vida, no solamente la devastación de la naturaleza de nuestra casa común, es la contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las adolescentes, contra las mujeres, es un clamor que llega al cielo. La trata de personas especialmente se da en la Amazonía, pero se da en el mundo. Hace 15 días, un universitario que fue con un grupo, unos pueblos cercanos de Huancayo, a 2 horas, vio con sus propios ojos con una niña de 9 años, y de pronto la jalaron, la metieron ahí y el camión se fue. Y él dice, fue corriendo a avisar a la policía y la policía no tenía movilidad. En fin, esto algo es trata de personas, ¿no? Es un clamor que llega hasta el cielo. Adelante. También es ahí donde ellos presentan al Papa sus peticiones, porque imagínense, si no hubiera ido el Papa tenía que ir al nuncio y el nuncio al Papa. En cambio ellos le entregaban sus preocupaciones, ese contacto personal. Adelante. ¿Qué dice el Papa? Habla con el corazón. Todo esto es del discurso de Puerto Maldonado, con Monseñor David Martínez, y aquí hay que reconocer a las misioneras dominicas y los misioneros dominicos que por años tienen ese vicariato y que es uno de los más grandes. 150.000 kilómetros cuadrados tiene el vicariato de Puerto Maldonado. 150.000.
Duele constatar cómo en esta tierra que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencia. Algo muy actual. Adelante. Una cosa muy breve sobre el Sínodo de los Obispos, sobre la Amazonía. Se va a realizar en Roma, no en América Latina, ¿no? Lo que sí está habiendo son asambleas presinodales territoriales. De los 9 países hay 45 asambleas territoriales. En el Perú ya se han realizado las 3 asambleas territoriales. Una aquí en Lima, que era San Ramón, Puerto Maldonado, otra en Yurimaguas y otra en Jaén. La verdad es que fue muy grato para mí escuchar en Sao Paulo una reunión que tuvimos hace unos 20 días de coordinación de cómo va la preparación, que el Perú ya ha cumplido esto y la gente está muy animada. Fíjense lo que dice: la Amazonía, por el aporte a la vida del planeta, abarca realidades muy diversas que van desde culturas, lenguas, tradiciones, espiritualidad y la evangelización de los pueblos hasta los aspectos concernientes a la ecología integral. Adelante. Es un niño amazónico y una madre que contempla a su hijo. Es la relación de madre e hijo, iglesia, madre, hijo. Y también podemos ver que podría ser una buena imagen de María y de Jesús, porque Jesús es de todas las culturas. Adelante. Vamos más rapidito. Aquí entramos a algo ya más descansado. Pero fíjense lo que dice Víctor Hugo, 1885. Al principio fue necesario civilizar al hombre en relación con el hombre, con la persona humana. Es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor Hugo, siglo XIX. Laudato Si. Es una iglesia servidora del mundo. Es el Papa y los niños. Adelante. La belleza de la naturaleza, los colores. Adelante. Este es el Huaytapallana. El Huaytapallana que está detrás de Huancayo. Cuando yo llegué en el 2004 no había una laguna tan grande. Se ha retirado cerca de 400 metros el glaciar y según los técnicos se ha perdido el 67% de la masa glaciar. Dentro de 10, 12 años no sé qué va a pasar con la región central, sobre todo Huancayo, por la cuestión del agua. Pasa el río Mantaro, pero el río Mantaro no hay pez, es un río muerto, pero eso es un problema real. Adelante. Aprender de los animales. No sé si el animal, ¿no?, aprende del niño o el niño del animal, ¿no? Adelante. El cuidado de la casa común para esos hijitos nos enseñan, ¿no? Nos enseñan. Pobre madre, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? O hijas. Y está mirando fijamente como tenemos que ser, como dijo el Papa Francisco a los indígenas amazónicos, guardianes de la vida y de la naturaleza. Ahí no habla, pero nos está expresando cariño, amor, cuidado. Adelante. Otra experiencia. Yo puedo recibir la tempestad, pero a mis hijos los cuido. Es una expresión bíblica también, ¿no?
cuando yo he querido, llorando Jesús, contemplando Jerusalén, 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 yo he querido como la gallina a sus polluelos cobijarlos debajo de mis alas y ustedes no lo han querido, ¿no? Adelante. Por más pequeño que sea, es una criatura de Dios. No despreciar lo pequeño, la sencillez, la bondad. Y tan pequeñito que cabe en un dedo, pero expresa, ¿no? Seguridad, admiración, en fin. Adelante. ¿Quién dice que el perro y gato, estás como perro y gato, siempre nos han metido, ¿no? Este es el sueño de Dios. Me parece demasiado sencillo. Aquí Padre Salaverry estará riéndose de mis comentarios siendo director del ICET, ¿no? Pero en realidad este es el mundo que sueña Dios. Que no seamos perros y gatos, que seamos como quería Martín de Porres, ¿no? Unir a todos. Adelante. Pasear, contemplar en la diferencia. Adelante. No hay oportunidad, pero por lo menos están ahí gozando en una pequeña piscina. El problema va a ser cuando crezcan. Pequeña comunión, etcétera. Adelante. Hay diferencias. Hay unos que somos más gritones o somos más calladitos, pero estamos juntos. La unidad en la diversidad. Es un ogro, ¿no? En cambio el otro dice, bueno, está adelante. No se meta conmigo. Podrían decir así. La expresión de Víctor Hugo dice, hay que enseñar a relacionarnos y estar en paz con los animales. Adelante. Uno malcriado, ¿no? Que siempre pasa, ¿no? Perdónenlo, por favor. Bueno, otro que se come, ¿no? Es amazónico esto. Es muy real. Adelante. Hay muchos sapos y sapas, ¿no? Y no sé por qué, pero los sapos tienen boca grande, ¿no? Y ojos grandes, ¿no? Bueno, no seamos sapos y sapas, ¿no? Pero en fin, adelante. Los delfines alegres, la alegría de la naturaleza. Adelante. Los que miran y contemplan juntos. Y otro que se aprovecha de los rayos X, ¿no? Se quiere calentar porque está pasando frío. Adelante. Termino con esto. Mahatma Gandhi dice lo siguiente: tenemos que aprender a vivir más simplemente para que los otros simplemente puedan vivir. Esto tiene relación directa con amazonizar la iglesia y laudatosificar la sociedad. Es decir, el Papa nos invita en la Laudato Si a vivir de manera más simple, más sobria, no estar en esa rueda consumista que no nos lleva a nada. Adelante. Ahí están las mesitas del supermercado. Muchas gracias.